Bienvenidos a One on One, un programa de entrevistas donde personajes destacados del ámbito jurídico, político y de la sociedad en general revelan sus historias. Hoy tenemos el honor de contar con nosotros al doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y fundador de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Él nos cuenta sus perspectivas sobre los retos y logros de la reforma que llevó a cabo en el Poder Judicial. Acompáñenos en estas entrevistas reveladoras. Mi nombre es Alejandro Ramírez y este es One on One. Bienvenido, doctor. Es para nosotros un privilegio recibirlo nuevamente aquí en su casa. Gracias por sacar un tiempo de su apretada agenda para acompañarnos el día de hoy. Yo quisiera empezar por algo básico, pero fundamental. Muchas personas, principalmente en la comunidad jurídica, conocen el nombre Subero Isa y su trayectoria, pero quisiéramos escuchar de sus palabras, ¿quién es Jorge Subero Isa? Miren, agradezco el entusiasmo y alabo ese entusiasmo de ustedes los jóvenes. Tienen la suerte de tener un excelente profesor como el licenciado Edgar Torres Reynoso, que lo vi un niño, se ha forjado prácticamente bajo mi protección y me siento muy orgulloso de él. Y me llena de entusiasmo compartir con ustedes porque soy de los que entiendo que soy de los grandes optimistas del país, porque hay el renacer en una juventud apasionada, una juventud que está haciendo las cosas con entusiasmo y me siento muy feliz de compartir con ustedes. Bueno, como usted dice, yo soy Jorge Antonio Subero Isa. Yo nací el 9 de marzo del año 1947, o sea que yo acabo de cumplir 77 años de edad. Me gradué en la Universidad Autónoma de Santo Domingo un 25 de marzo del año 1970, lo que significa que tengo 54 años de graduado y 50 años de casado. Mis estudios, tanto primarios como secundarios, se hicieron en la escuela pública de mi pueblo, que en esa época era la Julia Molina, que se llamaba así en honor a la mamá de Trujillo, porque todavía no habían matado a Trujillo en esa época, y posteriormente mis estudios secundarios fueron en el Liceo Público José Núñez de Cáceres. Ya para esa fecha sí habían matado a Trujillo. He ejercido la profesión fundamentalmente durante todo ese tiempo. He tenido algunas interrupciones, como por ejemplo un tiempo que estuve trabajando en una compañía de seguro. En mis años jóvenes de estudiantes universitarios, estudié en la Secretaría de lo que era entonces Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, y un intermedio muy prolongado de 14 años y medio presidiendo la Suprema Corte de Justicia, a la cual llegué previo a haber presidido la Junta Central Electoral. Fui fundador de la Escuela de Derecho. Hay algo que muy pocos saben, y es que la Escuela de Derecho de UNIBE subvencionaba a las otras escuelas que en esa época comenzaron. Nosotros comenzamos en la fundación de UNIBE con medicina, con contabilidad, con administración de empresas y con derecho. Derecho subvencionaba porque fueron tanto la cantidad de estudiantes que holgadamente, desde el punto de vista económico, daba para solventar las otras. O sea, esa es mi carrera, esa ha sido mi vida, todavía con ánimo de seguir adelante, nunca me canso de tratar de enseñar. Tuve muchos años, comencé mi carrera como docente en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña en el año de 1974, hasta que renuncié para dedicarme de cuerpo y alma a la fundación de la Escuela de Derecho de esta querida universidad. Y tomando en cuenta lo importante que es escoger una carrera profesional, ¿pudiera decirnos qué lo inspiró a perseguir el derecho como carrera? Mire, fue un asunto totalmente ocasional, porque mi papá y mi mamá no querían que yo fuera abogado porque tenían muy mala experiencia con los abogados. Pero yo era muy independiente, entonces prácticamente a escondido de ellos me inscribí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mi propósito y el de mi papá eran en principio que yo estudiara ingeniería, porque la tendencia de los suberos, muchos suberos, habían 10 o 15 suberos
que eran ingenieros y querían que yo siguiera la tradición. Pero yo, a fin de acelerar mi proceso de educación, yo hice el cuarto año libre. El cuarto año libre se llamaba antes, que uno en vacaciones podía hacer el cuarto de bachillerato. Y yo hice de filosofía y letras. Cuando termino filosofía y letras me di cuenta que no puedo estudiar ingeniería porque se necesitaba el cuarto de matemáticas. Entonces tenía dos opciones: o estudiaba sociología, que estaba comenzando, o estudiaba derecho o administración de empresas o contabilidad, que era para los cuales no se necesitaba el cuarto de bachillerato. Me decidí con un grupo de amigos a estudiar, a inscribirme en la escuela de Derecho de la UAS. Era una época donde habían exámenes de admisión para ingresar a la escuela de Derecho, y recuerdo perfectamente mis profesores del jurado de admisión, que era el gran historiador Betilio Alfao Durán, Hugo Tolentino Díaz y Almanzor González Canaguato. Esos fueron los tres profesores que me tocaron. Se me aceleró el proceso. Comenzamos el día 2 de enero del año 1965 a estudiar Derecho a la Facultad de la UAS, pero en abril comenzó la revolución y ahí se interrumpió hasta el mes de septiembre. Pero realmente yo nunca tuve vocación para el estudio del derecho. Sin embargo, quizás inspirado por los grandes profesores que tuve en esa época, tal vez por la lectura que nosotros teníamos en San José de Ocoa, un pequeño círculo de estudio, donde 8 o 10 muchachos, 14, 15 años, nos reuníamos todos los días a estudiar los grandes de la literatura. Posiblemente esa base me inspiró a que estudiara Derecho. Y debo confesarles que no me arrepiento. Posiblemente si me tocara la oportunidad de volver a estudiar, también estudiaría Derecho. Y creo que todos agradecemos que usted haya tomado esa decisión por el aporte que ha dado a la comunidad. Y usted mencionaba los nombres de algunos profesores que lo han impactado, y haciendo un paralelismo quizá con su relación con el profesor Edgar, en su vida, en su carrera, más específicamente en esos tiempos de formación, ¿hubo algún mentor o figura que usted pudiera resaltar entre todos esos profesores y abogados? Mire, yo tuve una suerte, vamos a llamarla de esa manera, porque es un fenómeno que no se da mucho. Yo comencé con un grupo de profesores en la UAS, que eran los que estaban antes de la revolución. Pero después de la revolución se produjo en la UAS lo que se llamaba el movimiento renovador. El movimiento renovador fue una consecuencia directa, inmediata de la revolución, del proceso revolucionario de abril del 65, y la mayoría de los profesores con los que yo comencé después de la revolución ya no estaban. O sea, yo tuve dos grupos de profesores, los que estuvieron antes de la revolución y los que estuvieron después de la revolución. Obviamente, algunos de los que estaban antes de la revolución permanecieron después de la revolución. Pero yo creo que el profesor que a mí más me impactó por su sencillez, por su humildad, por su capacidad, se llamaba Alfonso Conde Pausa. Era un señor de mucho prestigio, un abogado muy prestigioso, que llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia en el gobierno provisional de Héctor García Godoy. Con el profesor Conde Pausa tuve yo un vínculo estrecho, una relación muy estrecha, y fui un gran admirador. Yo tuve la suerte de tener grandes profesores, a ellos les debo parte de mi formación. Usted mencionaba que durante unos años, todos lo sabemos, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero creo que algo que no muchos conocen son los desafíos que usted enfrentó siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, habiendo impulsado una reforma digital, y otros tipos de reformas en el Poder Judicial. ¿Pudiera indicarnos cuáles fueron esos retos principales? Miren, todos fueron retos desde el principio, por una razón elemental.
Primero, en el año 1994 se celebraron aquí unas elecciones que fueron muy traumáticas, elecciones que dieron lugar a un proceso de modificación constitucional de donde se originó transformaciones muy importantes en el seno de la judicatura, comenzando que antes todos los jueces del país, desde el juez de paz hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo nombraba el Senado de la República. Con la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, a consecuencia de la modificación constitucional del 94, eso pasó a un organismo que se creó, que era el Consejo Nacional de la Magistratura, que se encargaba de designar en esa época a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y los jueces de la Suprema Corte de Justicia designaban a todos los jueces del país. La única misión que tenía el Consejo Nacional de la Magistratura en esa época era designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. A pesar de que se hizo constar en el año 1994 y se creó en el 94 el Consejo Nacional de la Magistratura, solamente en el año 1997, o sea, 3 años después, fue que se puso en práctica ese organismo y se designó la Suprema Corte de Justicia que yo presidí, que fue la primera Suprema Corte de Justicia fruto del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuál fue el primer reto? Bueno, nosotros partíamos de cero porque la judicatura en ese tiempo estaba muy desacreditada, los políticos se habían apoderado de todo el poder judicial porque los senadores proponían a los senadores, a los jueces de su pueblo y lógicamente le pasaban factura a consecuencia de designación. Nosotros tratamos de despolitizar totalmente la Suprema Corte de Justicia y partimos de cero. No hay juez en el país. El que quiera ser juez en el país tiene que someterse a un proceso de evaluación. Tanto es así que todos los jueces existentes en ese momento tuvieron que evaluarse y le dimos la oportunidad, en esa época eran 9 departamentos judiciales que habían, que coincidían con las 9 cortes de apelación, nos trasladamos los 15 jueces, porque se eligieron 16, pero hubo uno que no aceptó y nos quedamos 15. Los 15 jueces nos trasladamos por todo el territorio nacional, a los 9 departamentos, en las plazas públicas, en los ayuntamientos, en los clubes, nos reuníamos y todo el que quería evaluarse para ser juez lo sometíamos a un proceso de evaluación, tomando en cuenta las prendas morales que tuviera cada persona y con un buzón de sugerencias que había ahí. El profesor Edgar Torres, que era un muchacho en esa época, nos acompañó mucho tiempo durante todo ese recorrido. De ahí surgió lo que en la actualidad es la Judicatura Nacional, pero poniendo énfasis en 2 asuntos importantes. El primero es que alrededor del 30 o el 35% de los jueces anteriores fueron ratificados, lo que significa que no siempre los jueces fueron todos sinvergüenza, ni fueron políticos. Había muchos jueces excelentísimos. Por ejemplo, la actual Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito, era juez. Incluso yo postulé antes de estar en la Suprema Corte de Justicia en su tribunal y fue una de las que no solamente se ratificó, sino que se promovió posteriormente. Ya más adelante, un desafío importante era que personalmente yo entendía que los jueces tenían que capacitarse, que no podía ser un juez, una persona que saliera de una escuela de derecho, de una facultad de derecho, de una universidad, para administrar justicia, que debía de haber un proceso de formación de los jueces. De ahí es que se nos ocurre, y mediante resolución, en el único sitio del mundo, mediante resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, se creó la escuela que comenzó con la Escuela de la Magistratura. Posteriormente, con la Ley de Carrera Judicial, se convirtió en la Escuela Nacional de la Judicatura. Un dato importante relacionado con la escuela es que la escuela, la primera sede que tuvo fue aquí en UNIBE. Yo había hablado con el rector de esa época que nos facilitara algunas aulas para que la escuela funcionara, y la escuela funcionó durante un tiempo aquí. O sea que yo diría que el proceso de selección de jueces, el proceso de la formación de los jueces, de actualización de los jueces, fue de los grandes retos.
Obviamente, los políticos entendieron inmediatamente que no podían meterse en la Suprema Corte de Justicia. Y yo le doy a ustedes, empeño mi palabra, que la Suprema Corte de Justicia que yo presidí durante 14 años y medio, los políticos jamás pudieron penetrar a lo interno, aunque lo intentaron, pero jamás pudieron penetrar a lo interno del Poder Judicial. Muchísimas gracias. ¿Y usted cree que las principales metas que usted estableció para su presidencia de la Suprema Corte de Justicia se lograron? Yo creo que sí, porque primero a nosotros nos faltó algo. Lo que pasa es que la salida abrupta mía de la Suprema Corte de Justicia lo impidió. Nosotros intentamos la lucha de todos los países latinoamericanos, de todos, con excepción de Costa Rica, era la independencia del Poder Judicial. ¿Qué era la independencia del Poder Judicial? Tratar de despolitizarlo. Entonces personalmente yo tenía el criterio de que la independencia del Poder Judicial tenía que ser a lo vertical y a lo horizontal. O sea, de nada valía que nosotros tuviéramos independencia de los políticos, de la sociedad civil, de los empresarios, de las iglesias, y que hubiera una dependencia vertical. Por eso es que yo desconcentré totalmente el poder del presidente de la Suprema Corte de Justicia y lo dije hacia abajo, de las bases hacia arriba. Logramos que fuéramos independientes. Yo le puedo asegurar a ustedes que durante la presidencia mía nosotros fuimos un poder judicial total y absolutamente independiente. Pero nos faltaba algo. La gente decía, sí, ustedes son independientes de los políticos, pero la justicia sigue siendo mala, la justicia sigue siendo cara, la justicia sigue siendo lenta. Entonces a nosotros no nos importa que sea independiente o no, lo que nosotros queremos es que nos dicen que rápidamente se solucionen los problemas. Entonces, de ahí que yo en un célebre discurso, en el año 2007, el Día del Poder Judicial, yo pronuncié un discurso que llamó la atención con una magnitud tal que Finju lo tomó y se celebró un almuerzo en un hotel de 400, 500 personas, donde yo diseñé el plan de lo que yo denominé la segunda ola de reforma judicial. ¿Qué era la segunda ola de reforma judicial? Y con esto contesto yo la tarea que quedó pendiente. Bueno, que la justicia fuera más justa, que la justicia fuera más rápida, que la justicia fuera más expedita, que la justicia fuera mejor, que la justicia fuera más humana. Ese es un propósito que todavía no se ha logrado en la República Dominicana. Y eso creo que lo aprovecho para hacer la pregunta de seguimiento, que como usted bien dice, esos problemas todavía subsisten en el Poder Judicial. Todos los estudiantes de Derecho que trabajamos en firma abogada y tenemos que acceder a esos servicios, y también la ciudadanía cuando trata de obtener justicia, sufre esos flagelos de la mora judicial y la falta de acceso. ¿Qué es, bajo su perspectiva, qué es lo que le falta al Poder Judicial para de una vez por todas deshacerse de esos males? Voluntad política. Cuando hablo de voluntad política no me refiero a partidista, sino la decisión que tiene cada uno de que las cosas se hagan como debe ser. Sobre todo las cosas, yo creo que a los jueces les falta la capacidad de servicio, de que la administración de justicia es un servicio público, que tiene que ser rápido, que tiene que ser expedito, que tiene que ser confiable, que no pueden ser engreídos los jueces, que no pueden ser petulantes los jueces. El juez tiene que ser humilde y tiene que tener la capacidad suficiente para determinar que se equivocó. Tiene que discernir suficientemente en la medida en que lo que está haciendo es un servicio a la comunidad. Por eso que he dicho que la judicatura no es para enriquecer a nadie ni para darle fama a nadie, sino única y exclusivamente para prestar un servicio. Siempre he considerado que el primer deber de un juez está con su conciencia, hacer las cosas conforme a su conciencia, y esa conciencia debe llevarlo a que hagan las cosas bien hechas. Pero termino con esta parte, diciendo que la capacidad de servicio es la bandera que debe enarbolar todo juez, desde el más humilde juez de paz al más encumbrado juez de la Corte Suprema de Justicia. Así es. Y sabiendo
que esos problemas subsistían. Usted mencionaba que su salida fue abrupta de la Suprema Corte de Justicia. ¿Hubo algún motivo que lo llevó a tomar esa decisión, sabiendo que todavía faltaban cosas por lograr ¿La decisión de irme o la decisión? del Poder Judicial? No, bueno, para que a mí me sacaron del Poder Judicial. O sea, a mí en el Consejo Nacional de la Magistratura, en la última noche, decidieron que yo no siguiera como presidente, a pesar de que me designaron como juez, pero yo decía que no iba a pertenecer a un órgano donde después de haber sido presidente iba a pasar a ser un miembro más, y como de ser general a llegar a ser raso. Entonces decidí irme y creo que se agotó mi proceso en esa época, se han dado oportunidades a nuevas personas que posiblemente lo hayan hecho mejor de lo que yo lo hice. Ok. Y usted pudiera aprovechar este espacio para hablarnos sobre una anécdota o un caso que describa su filosofía de trabajo como abogado y como juez. Mire, ocurrieron tantas cosas en ese tiempo. Fue un poder judicial, no, quizás esto no sea una anécdota, sino una realidad. El Poder Judicial Dominicano, específicamente la Suprema Corte de Justicia, cuando tenía las atribuciones constitucionales, que el presidente de la República, digo específicamente Hipólito Mejía, que es a quien me refiero, elevó un recurso de inconstitucionalidad contra una decisión de la Asamblea Revisora de la Constitución. Y nosotros acogimos recursos. Y otro también que da mucha muestra de fortaleza del Poder Judicial fue el presidente de la Cámara de Diputados, que elevó un recurso de inconstitucionalidad contra un problema que había con las placas. Las anécdotas pueden ser muchísimas porque en 14 años y medio Claro. ocurrieron muchas cosas, pero un momento de mucha tensión. Nosotros tuvimos un momento de mucha tensión. Ustedes posiblemente no lo sepan, pero en el país había una disposición que establecía que para usted salir del país por vía aérea, por vía marítima o por vía terrestre al exterior, tenía que pagar $10 en el aeropuerto. Dólares, no pesos, $10. Entonces se elevó un recurso de inconstitucionalidad, porque se decía que la Constitución decía que la moneda dominicana era, como se llamaba entonces, el peso oro dominicano, y que tenía la fuerza liberatoria para todas las obligaciones públicas y privadas. Nosotros sobre eso lo declaramos inconstitucional. Eso nos causó un gran problema con las autoridades monetarias de esa época, porque decían que nosotros, eso fue como a mitad de año, ya el presupuesto de la nación estaba elaborado y tomando en cuenta esos ingresos en dólares, y que nosotros de una manera o de otra íbamos a desestabilizar todo el sistema económico. No obstante esos argumentos, nosotros seguimos y lo declaramos inconstitucional. Entre lo interno, me gusta relatar una anécdota, no voy a decir absolutamente nada de carácter jurídico que pueda implicar poner en descubierto algunas situaciones determinadas, pero a lo interno de nosotros yo puedo decir, la mayoría eran viejos, los más, yo llegué con 50 años a la Suprema Corte de Justicia, lo acababa de cumplir, habían otros menores que yo, pero la mayoría eran personas de Margarita Tavares, que tenía más de 75 años, magistrado Guiliani Borges, que tenía casi 80, don Hugo Álvarez Valencia, que tenía tanto, don Julio Genaro Campillo Pérez, o sea, la mayoría eran personas ya mayores. Y yo muy ufano voy un día a darle la noticia de que había conseguido con una compañía de seguro un seguro dental. Y uno de ellos me dijo que para qué si ya muy poco tenemos dientes. O sea que, de las cosas que en esa... Pero realmente nosotros vivimos una experiencia muy grande. Porque desde juez, me lo decía don Manuel Berger Chupani, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia mucho tiempo, y comenzó desde juez de paz
hasta juez de la Suprema Corte de Justicia. Fue un juez de carrera completa. Y él me decía que la ventaja que se tiene ser juez es que uno conoce la capacidad de los abogados que postulan por ante él. Y a mí me dio eso, la oportunidad de yo ver más o menos esa capacidad que mostraban los abogados que postulaban por ante la Suprema Corte de Justicia. Y usted mencionaba que no iba a dar muchos detalles sobre ciertas anécdotas internas y es una posición que usted ha reiterado sobre mantener el secreto de ciertas deliberaciones. ¿Qué tan importante es conservar esa confidencialidad de lo que se trata en los casos, los jueces deliberando los casos, para el ejercicio de una carrera como magistrado? Bueno, lo que pasa es que es un asunto de fe. Uno hace el juramento cuando se trata de un órgano colegiado de guardar el secreto de las deliberaciones. Es un juramento que se hace. Por eso, había una corriente en esa época, antes del Código Procesal Penal, que se decía que no se permitían los votos disidentes, porque a ponerse en evidencia quien disentía del voto del otro, se estaba diciendo ya cuál era la posición de uno, y eso en cierta medida vulneraba el secreto de las deliberaciones. Yo decía que yo era partidario del voto disidente, porque el voto disidente, y hoy publico precisamente en mi cuenta de Twitter lo que me dijo Sandra Day O'Connor, que fue la primera mujer como jueza, primera juez que llegó, primera mujer que llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, fue ella, Sandra Day O'Connor, que murió hace un par de años. Y yo la visité en Washington, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y ella me dijo, cuando hablando precisamente del voto disidente, que el voto disidente alimentaba la democracia interna de la institución. Con el Código Procesal Penal permitía las deliberaciones. Nosotros flexibilizamos un poco ya en materia, comenzamos con la materia constitucional, donde permitíamos Código Procesal Penal y en materia de constitucionalidad permitíamos el voto disidente. Pero yo creo que todavía debe de mantenerse el asunto del secreto de las deliberaciones, porque el secreto de las deliberaciones consiste no en disentir del voto. A mi modo de ver, consiste en que yo no puedo revelar lo que usted como compañero mío me dijo a mí, o cuál era su posición jurídica, porque incluso eso, en materia penal, por ejemplo, podía poner en juego hasta la vida de un juez ante una persona que hubiera estado imputado de un delito, de una infracción penal que tuviera cierta gravedad. Pero es un asunto realmente más de conciencia y de juramento al secreto de la deliberación. Así es. Y ahora que usted menciona eso, recuerdo un tema que el profesor Edgar tocaba en la clase de actualización de la legislación procesal con respecto a los jueces ponentes y a veces ocultar la identidad y las generales de ese juez por seguridad. ¿Hubo alguna deliberación, alguna consideración sobre un caso que pudo haber conllevado un riesgo para su seguridad? ¿Alguna opinión o criterio jurídico que no era quizás, que era controversial o no aceptado por la sociedad en general? Mire, todos los conflictos judiciales tienen su riesgo, porque hay una parte que gana y hay una parte que pierde. No es como el que juega gallo, que hay una que se llama el juez de valla, que es el juez que determina si hay tabla, o sea, quedaron todos empatados. En materia judicial es imposible y siempre hay una parte que gana y siempre hay una parte que pierde. Nosotros recibimos muchísimas presiones, pero en un caso yo utilicé esa expresión que habíamos recibido expresiones y en cierta medida la información no fue la correcta porque se interpretó como presiones políticas. No, presiones de todos los sectores, incluso presiones de los empresarios, de la sociedad civil, de los grupos religiosos, de los políticos.
Nosotros recibimos cuántas manifestaciones hicieron allá de los grupos sindicales que iban a protestar por una razón o por otra. Recuerdo una vez que el Colegio Médico fue a hacer una protesta por una decisión que se tomó. O sea, todos los asuntos judiciales tienen su riesgo y todos los jueces están sometidos a presión. Ahora, la interesa del juez está en resistir esa presión y actuar única y exclusivamente conforme a su conciencia. La sanción más grande que puede recibir un juez es la sanción de su conciencia. No es ni siquiera la sanción ni la repulsa que puede recibir en la sociedad, sino la que le da a su conciencia cada vez que se acuesta o cada vez que un hijo o un familiar le llama la atención por una decisión que no ha sido tomada correctamente. Así mismo debe ser. Y yo creo que todos los jueces tienen que aprender de eso que usted dice, de realmente ser fiel a su conciencia y honesto consigo mismos. Y hablando un poco sobre la integridad de los jueces, sabemos que el Poder Judicial ha presentado muchos problemas con eso. ¿Cuáles medidas usted cree que se pudieran implementar para mejorar ese aspecto del Poder Judicial? El aspecto de la integridad y la transparencia. Miren, es uno de los problemas, de los grandes retos que tiene no solamente la judicatura, que tiene la sociedad dominicana. Porque nosotros queremos la integridad de los jueces, pero nos olvidamos de la integridad de la familia, la integridad de los hijos, la integridad de los padres. Lamentablemente, el país no tendrá jueces íntegros hasta que no tengamos una sociedad con miembros íntegros. No podemos tener una sociedad íntegra cuando la familia no es íntegra, cuando tenemos familias con malas formaciones y con valores que no se corresponden con la realidad social del país. Los jueces no son más que el reflejo de la sociedad y la sociedad no es más que el reflejo de la familia. Lamentablemente la familia en la actualidad está manga por hombro. La familia en la actualidad no es el mejor ejemplo de lo que debería ser una sociedad. Nosotros, por lo menos yo, había dejado a mi salida de la Suprema Corte de Justicia posiblemente el mayor proyecto relativo y tendiente a la integridad, que se llama el Sistema de Integridad Institucional, que fue un proceso que tuvimos la colaboración de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo, la USAID, donde al juez se le llevaba a entender y a comprometerse a los principios morales, a los principios de integridad y a ver la justicia, la administración de justicia como un servicio, a esa integridad. Yo le diría, si ustedes me pidieran a mí, bueno, ¿qué consejo nos da a nosotros que posiblemente seamos jueces en alguna ocasión? ¿Qué pensamos? Bueno, que nos olvidemos primero del aspecto que nos vamos a hacer ricos con la judicatura. No hay posibilidad. No hay posibilidad de usted tener dinero, ganar recursos económicos, hacer fortuna siendo juez, como no lo hay tampoco siendo maestro, porque esos son vocaciones, esos son ministerios que uno va administrando a sabiendas del gran sacrificio que suponen. Yo he venido luchando mucho por los valores en los últimos años, por la integridad en todos los sentidos. Pero si nosotros no le damos integridad, si nosotros no formamos en valores a los jóvenes, a ustedes, si nosotros no le enseñamos los principios del ABC en materia de moralidad, de integridad, de respeto, no vamos a tener una sociedad buena, no vamos a tener buenos jueces. Por eso les repito, los jueces no son más que el reflejo de la sociedad. Usted no puede pedir jueces buenos cuando la sociedad está enferma y la sociedad dominicana realmente está padeciendo de un mal grande porque se ha perdido los respetos, se ha perdido el respeto a los mayores, el respeto al amigo. Ya no hay amigos, hay intereses. Entonces tenemos que rescatar todos esos valores, tenemos que dar una marcha hacia atrás para poder tomar impulso. ¿Y qué se puede hacer para rescatar esos valores? ¿Usted cree que estamos encaminados o no se está haciendo nada al respecto? No se está haciendo nada, mi querido Alejandro. Honestamente, y yo me temo
que si la familia no se involucra, si los padres no nos involucramos en la formación de nuestros hijos, esta sociedad como tal y como la conocemos hoy desaparecerá. Yo soy optimista en el sentido de que creo en una juventud que va a la vanguardia, no solamente en tecnología, va en conocimiento, que algunos se desvíen un poco de lo que debe ser la buena ruta, esos son los menos, pero hay una juventud en la cual yo creo. Lo que pasa es que las vidas son diferentes. Mi nieto, que está comenzando a estudiar Derecho, con 18 años, Aquí en Unive. aquí en UNIBE, no puede comenzar ni puede pensar de la misma manera que yo pensaba cuando tenía 18 años, cuando ingresé a la UAS. Las épocas son distintas, el mundo cambió, las redes sociales cambiaron el mundo. Yo no puedo pedirle a mis nietos, que son 6, que piensen de la misma manera que yo. Al contrario, para yo entenderme con ellos, tengo yo que hablar el lenguaje que ellos tienen, porque ya el mundo cambió. Tanto cambió el mundo que ya las cosas son totalmente diferentes. Yo estaba leyendo el día pasado que, por ejemplo, una de las tribus más alejadas del mundo, que se encuentra en la Amazonas, ya esa tribu, que lo que se alimentaba era de asopado de monos y de esas cosas, ya tiene sistemas de internet a través de Starlink. O sea, las redes sociales han cambiado el mundo y eso tenemos que entenderlo y tenemos que formar a los jóvenes de hoy en base a la realidad que estamos viviendo, no a otra realidad. Y aprovechando que estábamos hablando sobre la tecnología y los cambios que han venido a realizar en el mundo, incluso leía que el Internet ya se considera un derecho fundamental, el tener acceso a Internet. Y las tecnologías no solo han cambiado la forma en que interactuamos con el mundo y con las personas, sino que incluso ciertas profesiones se están viendo afectadas o influenciadas por ese fenómeno. Y considerando el surgimiento de la inteligencia artificial, muchos se preguntan cuál será su rol en la administración de justicia y el ejercicio de la carrera de derecho. Pero, ¿qué piensa Jorge Suberoiza sobre la inteligencia artificial? Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. O sea, el que está pensando que la inteligencia artificial está muy lejos está equivocado. Incluso yo los otros días en una charla que la Escuela Nacional de la Judicatura tuvo, me honró con ponerle el nombre mío, yo le decía que o los jueces se hacían más humanos a la justicia o las máquinas le iban a hacer más humanos. ¿Qué le va a faltar a la inteligencia artificial para que realmente complete un ciclo exitoso? Algo que la máquina nunca va a conseguir, que tenemos el ser humano, que es la emoción. Por más que la inteligencia artificial se parezca al ser humano, que es el propósito de la inteligencia artificial es que la máquina se parezca cada día más al ser humano. Pero por más que eso sea, le va a faltar la emoción, le va a faltar la pasión que tiene el ser humano. Pero de que la administración de justicia, hoy, mañana o pasado, va a estar en manos de la máquina, no hay duda. Yo relataba en esa charla que se decía que la máquina del mañana va a tener 2 empleados. Va a tener un hombre y un perro. El hombre para que alimente el perro y el perro para evitar que el hombre se acerque a la máquina. Es un pensamiento muy profundo, muy futurista, Claro. pero realmente hacia ahí es que vamos, hacia la inteligencia artificial, y ya es cuestión de tiempo. Y hablando o viendo un poco hacia el futuro del ejercicio de la carrera y de la justicia en sentido general, ¿cuáles son esas áreas a las que
les debemos prestar atención nosotros, las nuevas generaciones de abogados, en la carrera, en el ejercicio, en esa profesión y ciencia jurídica, que permitirían eh, mantener la naturaleza o mejorar, asentar la profesión. Mire, usted me va a decir, bueno, pero lo que usted me está diciendo es muy aéreo, pero yo creo que la única forma de control que tiene esta sociedad, y con ello no están excluidos los jóvenes abogados ni la sociedad en sentido general, es la ética. Si no se establecen principios éticos claros, bien definidos, no va a ser posible. Esa generación de ustedes como abogados tiene retos totalmente diferentes a la generación mía. La generación mía, el que no ejercía, por ejemplo, en materia de accidente de tránsito, que era la célebre 241, que moría de hambre, no podía mantenerse, porque los grandes casos no llegaban, y no habían 2 o 3 oficinas de abogados que eran los que tenían el control. Miren, el día a día le va diciendo a ustedes cuáles van a ser las profesiones o cuál va a ser el área del ejercicio. Por ejemplo, ahora mismo hay un ejercicio en la profesión prácticamente desconocido, que es el derecho de cine, relativo a la cinematografía. Aquí en el país ya hay cierta incidencia sobre esto. La misma inteligencia artificial es un futuro próximo. Ya los abogados de ahora, por eso que yo he dicho que hay que reinventar la educación superior de los abogados. O sea, las escuelas de derecho tienen un reto, y yo he venido insistiendo desde que estaba en la Suprema Corte de Justicia con ese asunto. Deben de reinventar la formación del abogado. Ya no podemos formar abogados en este siglo XXI como me formaron a mí en el siglo XX. El abogado tiene que estar conciencia del papel que tiene ante la sociedad, pero sobre todas las cosas. A nosotros nos formaron para la teoría. Yo soy un teórico no malo. No soy un teórico malo. Yo, formado en la escuela del sistema jurídico francés, la fuente todavía mía está en la fuente francesa. Sin embargo, hoy en día ya no es así. Ya hay una influencia muy grande del derecho anglosajón hacia la República Dominicana, del derecho alemán hacia la República Dominicana, que deben de tomarlo en cuenta. Figuras jurídicas que para nosotros, hoy en día todavía para mí son desconocidas, sin embargo, Edgar Torres la maneja perfectamente, porque tiene una formación distinta y ustedes la van a tener totalmente diferente. Las escuelas de derecho deben de formar los abogados para que resuelvan, para que aprendan a resolver los casos. No para la teoría. Porque nunca como ahora tienen los profesionales todos, y no excluyo a los estudiantes de derecho, ni a los profesores, ni a los abogados, nunca como ahora han tenido tantas fuentes de información. Nosotros teníamos que pedirle a la LOS en París un libro, teníamos que esperar 4 o 5 meses que viniera, teníamos que estudiar el francés. Mire cosas. Hoy en día lo tienen en un clic. Hoy en día lo que hay es una exageración, un exceso de información. El gran reto que tienen ustedes en la actualidad es saber buscar y buscar lo mejor. Y buscar lo mejor, pero las fuentes de información están ahí. Por eso insisto, deben de las escuelas de derecho enseñar a los estudiantes, para que una vez sean abogados, aprender a resolver los casos y no a teorizar. Y usted ya ha esbozado un poco sobre cuáles son esas fortalezas o a lo que tienen que aspirar las nuevas generaciones de abogados, pero ¿cuáles son esos aspectos positivos de nuestra generación que usted quizá admire? ¿Y cuáles aspectos son negativos y que usted no prefiere? O usted mencionaba el tema de valores y ética. Pero en síntesis,
¿qué es lo bueno y lo malo de nuestra generación, de los jóvenes? Mire, de los jóvenes, yo tengo, felizmente, tengo de esta generación, de esos jóvenes como ustedes, tengo que destacar más cosas buenas que cosas malas. Dentro de las cosas buenas están, primero, están dominando un lenguaje que para nosotros era desconocido. Están dominando una teoría jurídica y presupuestos de casos que para nosotros eran totalmente desconocidos. Fuentes bibliográficas que para nosotros eran desconocidas. Un lenguaje que para nosotros era totalmente desconocido. Una forma de escribir totalmente desconocida para nosotros. Aprovechando como nunca en la historia la tecnología, insertándolo a la profesión. Entonces, mira, bueno, ¿y qué malo tenemos nosotros? Una cosa que yo estoy viendo que no me gusta, y lo digo con toda honestidad, es que muchas veces son altaneros y poco humildes en los conocimientos. Y el ser humano tiene que ser humilde, no puede ser altanero, no puede ser pedante, tiene que ser una persona. La humildad dice mucho de la gente. Pero yo en una balanza, si me ponen a los jóvenes, a evaluar a los jóvenes de ahora, obviamente que el balance es completamente positivo, no cabe la menor duda. Muchísimas gracias, doctor. Como parte de esa generación, yo le agradezco esa calificación que nos hace. Y creo que la mejor forma de terminar es, primero, elogiando la impronta que usted ha dejado en la comunidad jurídica con su trayectoria y su trabajo, no solo como presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino como abogado y como doctrinario jurídico. Y pudiera darle un consejo, a pesar de que usted mencionaba que las escuelas tienen que enfocarse en una enseñanza más práctica. Hay estudiantes que desearían tener una formación o una trayectoria similar a la que usted ha tenido como académico y como juez, quizá ya de una perspectiva más pragmática, como usted mencionaba. ¿Qué consejos le daría a esos estudiantes que quisieran emular su trayectoria? Miren, tiene que comenzar, el estudiante y el profesional, principalmente de derecho, no puede dejar de leer. La lectura es la base fundamental del conocimiento. No importa que sea por vía digital, por vía impresa, por la forma que sea, pero tiene que leer. Porque yo, por ejemplo, yo soy todavía un lector de lo clásico. O sea, yo me he leído prácticamente todos los clásicos de la historia, pero yo tengo una cultura de lectura desde que yo tenía 13 o 14 años. Yo creo que los muchachos de ahora, no importa el vehículo que utilicen para la lectura, puede ser la pantalla, la tablet, lo que sea, pero que lo hagan. Y tener siempre en cuenta que usted no es el único depositario de la verdad. El primer error que puede cometer una persona, y si es un profesional más, es creer que usted es el único que tiene la razón, que usted es el depositario de la verdad y que la palabra suya es palabra de Dios. Por eso hablo de la humildad. Usted no sabe nunca quién usted va a tener de frente en un tribunal. Los abogados tenemos un gran problema. Y es que el abogado, vamos a poner el ejemplo de un caso penal. El abogado tiene en contra, si está defendiendo a una persona, tiene en contra al fiscal. Hay el abogado contrario que le está diciendo que todo lo que usted está diciendo es mentira. Tiene constituido un actor civil, la parte civil, que le está diciendo que todo lo que usted está diciendo es mentira. Entonces tiene que convencer al juez de que lo que usted está diciendo tiene razón. Yo quiero hacerle una exhortación a ustedes como punto final. Es que nunca desmayen en su propósito de que van a tener éxito, de que van a ser triunfadores. No se den por fracasados con anticipación. No se anticipen a los acontecimientos.
Ustedes tienen en las manos un futuro como nunca y las oportunidades como nunca ninguno de nosotros tuvimos. Si nosotros no hubiéramos ido por la 241 y por los divorcios, no tuviéramos ejercicio de la profesión. Hoy, como nunca, la profesión de abogado tiene tantas vertientes diferentes, que la tienen en zona franca, que la tienen en industria, que la tienen en turismo, que lo tienen en electricidad, hay una serie de ramas donde toda una gama completa de oportunidades que nosotros no tuvimos. Por favor, mis hijos, no desaprovechen esta oportunidad. El tiempo es de ustedes. Aprovechenlo. Así lo haremos. Y de parte del grupo de estudiantes de Derecho Uribe, agradecemos a usted por su tiempo que nos ha dedicado en la mañana de hoy. Yo creo que para mí y para todos los que están aquí presentes es un honor tener un hombre con su trayectoria y los logros que ha tenido en su vida. Muchas gracias. A usted. A nuestros espectadores, no olviden suscribirse a One on One, donde cada entrevista es una ventana hacia la vida de personas que le dan forma a nuestra sociedad. Hasta la próxima.